recuperación en las economías avanzadas. Este es uno de los riesgos que puede acarrear la continua devaluación. Para cooperación. Bueno, es una situación en Brasil que ya se estaba prevista, se había comentado mucho, ¿no? La tormenta perfecta entre crisis política y crisis económica. Sí, y ahora crisis sanitaria con el Zika. Sí, los resultados o el informe de la OCDE, pues con respecto al crecimiento de Brasil es lamentable. Pasar de 1 punto a 4 puntos en recesión negativos porcentuales es bastante alto en un año. Y creo que más allá de los temas económicos que obviamente sufre Brasil y muchos países del mundo, el caso brasileño tiene una particularidad que creo que la OCDE también lo señala y hace más énfasis en lo político que en lo económico. Es decir, un país que es endeble económicamente, situación que se equipara a otros países del mundo, tiene además casos de corrupción que vinculan a las principales empresas públicas y privadas del país y tiene además un pedido de impeachment de destitución contra la presidenta que no permite a un gobierno pues que le obliga al gobierno a tomar decisiones como por ejemplo deshacerse del ministro de Economía para no alejarse de sus aliados políticos. Este tipo de decisiones que tiene consecuencias en lo económico tiene una razón más política que económica propiamente dicho. Y este tipo de escenarios obviamente están afectando mucho a Brasil. Si a esto le suma pues mala suerte la epidemia, lo que conocemos con respecto a la enfermedad del Zika en Brasil, que va a implicar un uso de recursos pues bastante importante para hacer frente a una enfermedad que parece haber atacado a cientos de miles de brasileños, pues obviamente ya se ve con algún signo de preocupación lo que pueden ser las Olimpiadas de los próximos meses. Unas Olimpiadas que siempre se espera que estas Olimpiadas, estos grandes eventos sirvan de motor, por lo menos de un paliativo para una economía difícil. Y si este paliativo no va a ser posible, en tanto que los turistas no van a venir alejados por los problemas económicos, políticos y sanitarios, pues seguramente vamos a ver un futuro aún más sombrío en el caso brasileño. Y de ahí que incluso el Papa Francisco se haya referido al tema de los anticonceptivos también. Sí, bueno, el tema es interesante que un Papa, pues, yo creo que bastante moderno, que haya podido referirse de los anticonceptivos de una manera bastante pragmática. Es decir, ha dicho, no es que estemos en contra, en muchos casos, inclusive papas anteriores autorizaron el uso de anticonceptivos. Claro. Así que dejó la idea pues flotando de un papado que no ve el uso de anticonceptivos en ciertas circunstancias como algo negativo, lo cual pues sí podría ser, además, ¿por qué se lo preguntan? Porque obviamente estaba vinculado con el Zika, es decir, se podría usar anticonceptivos frente a lo que es la epidemia Zika, claro. Y él dijo, pues, ¿por qué no? Si en otras circunstancias también se han utilizado, lo cual abre la puerta pues a una discusión en donde estoy convencido que sectores conservadores de la más a la derecha de la iglesia o de los sectores católicos o cristianos podrían tener una respuesta negativa al respecto. Y quizás también con esas declaraciones se abre la posibilidad de que sean más accesibles y sea más probable, más fácil adquirir los anticonceptivos, porque también esa es otra crítica que se hace en muchos países de América Latina, ¿no? Sí, ojalá que este tipo de comentarios flexibilice un poco las políticas de algunos sectores bastante conservadores dentro de la religión, pues que están en contra completamente del uso de anticonceptivos. Y si el Papa pues señala que en algunas circunstancias, como enfermedades, como se pueden usar, creo que abre la puerta al debate, a un debate que no es absolutista, que no es no, definitivamente, sino, digamos, hay circunstancias y esto debería permitir pues a un mayor nivel de apertura. Seguimos ahora con otra nota económica. El Japón corre un serio riesgo económico al acumular cifras en negativo que preocupan a los mercados internacionales. Ampliamos en el tema económico de hoy. El retorno a una política monetaria normal parece un futuro más lejano que nunca. El gobierno de Shinzo Abe comenzó en 2012 un programa de apoyo a la economía, destinado a luchar contra la deflación. Aunque en las primeras etapas parecía un paso necesario, los métodos utilizados por las autoridades eran bastante controvertidos. Por ejemplo, se recurría a una devaluación artificial del yen, mediante el aumento de la masa monetaria, cuyo efecto secundario fue un fuerte aumento de la deuda pública, que actualmente alcanza el 240% del PBI. Los economistas y analistas han advertido que tales acciones podrían desencadenar guerras de divisas en todo el mundo, además de situar a Japón peligrosamente cerca del default. Y ahora, por sexta vez en los últimos 6 años, el Producto Bruto Interno del país asiático disminuye. Según Besti Finance, la economía de Japón se redujo un 0,4% en el cuarto trimestre del año pasado, en lugar de la caída esperada de un 0,2%. A la vez, el PBI anual cayó un 1,4%, el mayor descenso desde el segundo trimestre del 2014. Besti Finance señala que la monetización de la deuda nacional, que es la financiación del déficit público mediante la emisión de dinero, sería una opción,
provocaría una rápida inflación, justo lo que Japón ha estado tratando de lograr a lo largo de las últimas 2 décadas. Sin embargo, otros países no estarían contentos si Japón elige este camino, pues la monetización seguramente abrirá la caja de Pandora de los riesgos económicos. Es así que, teniendo como alternativa una inminente crisis de la deuda, la locura monetaria ya no parece tan mala idea. La Argentina acordó pagar más de 1.100 millones de dólares a 2 de los acreedores que demandaron al país por deuda soberana impaga desde hace más de una década. La información surgió de documentación que fue presentada en el juzgado del juez de Nueva York, Tomás Griesa. Los fondos que recibirán de dólares y Montreux Partners, que obtendrá una cantidad también de millones de dólares. Aún queda pendiente la resolución con los 2 grupos más fuertes que hasta el momento rechazaron la oferta argentina. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, se encuentra desde el lunes en Nueva York manteniendo negociaciones con los acreedores. Y hablábamos hace un momento del viaje que tiene programado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Bueno, después de La Habana irá a visitar a Mauricio Macri a la Argentina. Hará una visita oficial, lo que significaría un visto como espaldarazo a la política del nuevo presidente argentino. Más aún teniendo en cuenta la no muy buena relación que tuvo el gobierno argentino con el gobierno estadounidense en los últimos años. Es decir, eran conocidas, más allá de que no fueron iguales que las que sucedieron con el gobierno venezolano, eran conocidas las discrepancias entre ambos gobiernos y el acercamiento que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, por ejemplo, tuvo con el gobierno chino en tanto préstamos, y obviamente entre una de las tantas cosas que dificultó la relación entre Estados Unidos y Argentina fue justamente el tema de los mal llamados o conocidos fondos buitres, que justamente lo que hoy día el presidente Macri está tratando de solucionar. Deudas con 6 grupos especialmente, pues, que son los llamados holdouts o fondos buitres, que tienen una deuda que son acreedores muy importantes del gobierno argentino y que han logrado que el gobierno argentino sea declarado en quiebra, pues en default, justamente porque el gobierno argentino no logró renegociar la deuda con estos grupos. Ahora, a parecer, de los 6 grupos habría ya llegado a un acuerdo con 2 de los grupos, en tanto pues ya se habría logrado un acuerdo. Faltarían otros tenedores que también estarían a la espera. Pero sin embargo, el mérito del acuerdo de ahora es que al parecer habría logrado un descuento del 30% aproximadamente de la deuda de lo que pedían estos 2 grupos. Ahora faltan o negociar con otros grupos y obviamente esto significa un tema muy positivo, muy importante para Argentina, porque Argentina quiere volver a acceder a fondos internacionales, a lo que por culpa del default no tenía, y tenía que acceder solamente a algunos pocos fondos, como por ejemplo fondos del gobierno chino. Así que tengo la impresión que también la noticia que Obama va a Estados Unidos es un empuje no solamente para el gobierno de Macri, sino también para su posición dentro del proceso negociador con estos fondos, con estos acreedores. Hacemos una pausa y al volver. Bruselas, días clave para el futuro del Reino Unido en la Unión Europea.